Detrás de mí está la Catedral Canterbury, a veces llamada Inglaterra en piedra, es uno de los ejemplos del estilo que llamamos gótico europeo más fino. Pero qué bonita la característica arquitectónica de esta catedral, con mucho oro, dicho sea de paso, por el Norman francés con piedra traída en especial de Normandía, pero teniendo sus orígenes en el Medio Oriente y la arquitectura islámica mundial. Pasa lo mismo con la Catedral de Notre Dame en París. Cuando se incendió en 2019, el mundo quedó paralizado y los franceses sufrieron un torrente de dolor en todo el país. Nuestra identidad se va para arriba en llamas. Ellos clamaron sin ninguna noción a fondo de la historia de su catedral. Es cuando me decidí escribir un libro acerca de cómo la arquitectura islámica dio forma a Europa. Por lo tanto, vamos a hacer un viaje arquitectónico rápido, para ver cómo las culturas y religiones interactúan y se entrelazan en todos los tipos y formas que desafían las suposiciones. Hacemos la historia de nuestra nación a través del patrimonio, que puede rastrear las ideas y estilos que se transmiten vibrantemente a lo largo del tiempo. La arquitectura de ciudades de Oriente Medio, como Damasco, Bagdad y El Cairo, penetraron en Europa por pasarelas, como el Islam en España, en Sicilia y en Venecia a través de movimiento de peregrinos, obispos, mercaderes y cruzados medievales. Es una rica historia de la cultura de cambio que nos va a ayudar. Ustedes van a ver algunos hitos icónicos de Europa e incluso de Estados Unidos con nuevos ojos. Empezamos con el estilo de torres gemelas de catedrales. Tan familiares para nosotros desde Canterbury y en París. La primera iglesia en la que este estilo desde el V siglo y todavía se encuentra en la cima de una colina remota, está en Siria devastada por la guerra. Se llama Karl Blausi. Significado corazón del Armand, es simplemente una entre los miles de iglesias, esparcidas por las colinas vírgenes y mágicas al oeste de Alepo. Estas iglesias fueron construidas para servir a los asentamientos bizantinos conocidas hoy como las ciudades muertas de Siria en piedra. Ustedes podrían decir y colectivamente, que representan la transición desde el romano pagano para el empuje de los principios del cristianismo. Cuando los primeros musulmanes llegaron a Siria, tomaron a Damasco como su capital, que absorben y aprenden a partir de las anteriores civilizaciones bizantina, helenística y persa, gradualmente sintetizan su arquitectura con un estilo nuevo y distinto. Al principio las innovaciones islámicas eran arcos de trébol y triples arcos. Primera escena está dentro del santuario islámico de la Cúpula de la Roca en Jerusalén, Palestina. Luego desarrollado, por los musulmanes en Al-Ándalus, España, en la mezquita de Córdoba, donde se elaboran en decorativo, en rames arcos, 5 arcos, en lugar de 3 y múltiples arcos. Ocupaban toda la superficie con una gran energía fluida. Los primeros musulmanes amaban los arcos. El arco nunca duerme, dice el refrán árabe. En cuanto al arco de punta, que entró por primera vez en Europa, gracias a los comerciantes italianos y a través de comercio con El Cairo, inspirado en el puntiagudo. Incluso las arcadas de la mezquita de Tulum, se basan en el mismo estilo en su nueva catedral. Cuando un abad benedictino de visita, vio el estilo y le gustó, ordenó el mismo para su monasterio del Monte Cassino, como hizo el abad de Cluny en Francia, incluso importando los mismos artesanos y materiales. Reglas de las que consiguió a la vez Cluny, las tenían las más poderosas iglesias en toda Europa. La moda se establece y pronto, en toda Europa medieval, en catedrales góticas, como Canterbury y Rotterdam, fueron cubiertas en puntiagudos y triple arcos dentro y hacia afuera, simplemente como en Londres el Big Ben, y las casas del Parlamento así se hicieron. Más tarde, después de la moda, llegó volver al gótico del Renacimiento. Los primeros musulmanes fueron pioneros en el uso de crucería de bóvedas en los techos en las mezquitas y palacios. Utilizando su profundo conocimiento de la geometría compleja, descubrieron cómo inteligentemente cómo disfrazar los estructurales elementos, los nervios, con decoraciones. Su técnica fue llevada a Europa a través de los musulmanes de España y la arquitectura normanda de Sicilia, y luego fue refinado aún más a lo largo de los siglos por Christian Kraft. Hasta que llegó,
el pico de la perfección a las cúpulas, abovedado de techos del King Colegio Capilla en Cambridge, medieval adornado con vidrio en catedrales, como Chartres y Canterbury, que fue enviado a Europa desde Siria. El líder mundial en la producción de vidrio y fórmulas de trabajar el vidrio veneciano, especificadas técnicas de Siria, para dar la mejor calidad y brillo, mientras tanto el artesano veneciano aprendió de las técnicas sirias. El concepto de heráldica se originó en las llanuras de Siria, donde los cruzados vieron por primera vez a los caballeros musulmanes, a caballo celebrando torneos de justas, y la flor de lis. Ahora universalmente reconocido, como el símbolo nacional de Francia, apareció por primera vez, como un escudo para gobernante musulmán nourideen. Christopher Wren, de Inglaterra conocido por el arquitecto, escribió que lo que llaman el estilo gótico, justamente debe ser llamado estilo islámico. Él incluso explica cómo se utilizan las bóvedas islámicas en la cúpula de la Catedral de San Pablo, y la razón por la que fue la mejor. Es por eso que la portada de mi libro muestra la cúpula interior de esta catedral. Es también la razón detrás del título Robar a los sarracenos. Una doble y deliberada ironía, un juego de palabras, basado en la derivación de los musulmanes. Sarakin significa ladrones en árabe. En otras palabras, no es una locura que llamemos en Europa a los musulmanes árabes ladrones, cuando en realidad nos trajeron una gran cantidad de ideas. En el fondo es que uno no tiene el monopolio de las ideas, todos los desarrolladores contribuyen y es de necesidad de ser reconocidos sin importar de dónde es. Nadie es dueño de la ciencia, así como nadie es dueño de la arquitectura, las culturas están entrelazadas y todo se basa en todo demás. Soy Diana Dark, en colaboración con el Centro Emil Stein.